No, de verdad que yo esto no lo entiendo, Luis Carlos. Esto es sabotaje ya. No, 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 no. Estoy a menos de 1 metro de la señal. No puede ser, no puede ser. Y no nos ocurre sino en este live. Esto ya es una cosa muy extraña. Y esto iba tan bonito, Luis Carlos, de verdad Y que va a tan seguir bonito. muy bonito, eso es lo importante. Sí, Vamos a hacer que siga bien bonito. bien, pero entonces nos va a tocar hacer una cosa, Luis Carlos, porque volvemos, como la intención es que esto le quede a la gente grabado y le quede como un material de estudio. A mí me gustaría que hiciéramos un micro resumen y si me Dale, permite lo voy a hacer. dale. Luis Carlos hacía una introducción con una historia de un paciente que resulta que logra levantarse de su silla donde estaba muy difícil, con muchas dificultades para caminar, y yo hago un relato también de una paciente que por la tristeza no bien manejada, no bien gestionada, hace un cuadro de urticaria y a través de estos procesos los logramos llevar a un proceso de relajación profunda, de hacer consciente su proceso, y ese es ya un grado de autohipnosis o de hipnosis dirigida que nos permite a nosotros entrar en un proceso de sugestión con los pacientes a través de una historia o de un acto de relajación que el terapeuta va indicando poco a poco a través de su voz, que venías diciendo debe ser una voz monótona precisamente para inducir ese estado alfa en su interior, ese estado beta, ese estado delta después, o estado teta, de acuerdo a las necesidades que se tengan en un momento determinado, y a través de esa sugestión empezar a sugerir algunas órdenes. Entonces estábamos diciendo que después de escuchar una buena historia y hacer un proceso de relajación profunda, que vamos haciendo, en este caso, Luis Carlos sugiere la relajación anatómica, en la que vamos parte por parte en nuestro cuerpo, relajando y haciéndole, empoderando a esa consultante para que él se sienta partícipe del proceso y sepa que lleva las riendas a pesar de esa sugestión que está haciendo amablemente quien está tratando de entrar. Bueno, eso tomémoslo como un resumen, vamos ahí, sigamos entonces ahora sí, Luis Carlos, y si esto nos vuelve a salir, yo no sé qué vamos a hacer porque... Podemos entrar, no importa, Sí. no importa. Vamos. Si nos corresponde hacer un curso intensivo de paciencia, lo vamos a hacer y lo vamos a ganar. Sí, sí, sí. Y no nos Bueno, dejamos disperturbar. No eso importa es, todas las veces que disperturbar, me gustó esa sí, palabrita. sin perturbar, sin Y si perturbar. no, mira, nos toca hacerlo presencial como nos dicen aquí, que por cierto Luis Carlos lo hace presencial con la gente del Amor es Hoy, y que sea esa una invitación, por supuesto. Si quieren, les digo, presencial va a ser ahora el 12, 13 y 14 de este mes. O sea, Excelente. el próximo fin de semana entrante. 12, 13 y 14, y si de pronto tienes a alguien ahí que nos pueda colocar el vínculo del Amor es Hoy para que la gente pueda averiguar un poco más, sería maravilloso. De todas maneras, ¿Sí? yo te digo, elamoreshoy.co. Perfecto. www.elamoreshoy.co. O un teléfono también es el 318-487-1372. Ok. Voy a copiar primero el de elamoreshoy.com. ¿Listo? Muy bien. Y si quieres apuntar el teléfono 318 318 487 487 1372. 1372. Bueno, aquí lo publico y lo fijo. Vamos a ver, listo. Ahora sí. Entonces, Sigamos entonces, pues, Carlos. Veníamos diciendo que hacemos esa relación y se acostumbra la anatómica y se puede utilizar cualquier otra. En cualquiera de ellos la voz debe ser monótona, monótona, muy tranquila. Es preferible que no haya olores fuertes, porque hay personas que es alérgica al olor fuerte. En mi oficina o en el sitio donde voy a hacer la terapia, no vaya a poner no sé cuál sería, pero hay gente que no les gusta, por ejemplo, el incienso. Hay gente que no le gusta. Y si yo lo pongo, ya llega un paciente y siente ese olor, entonces yo prefiero poner o no poner olores o poner un olor muy neutral. Yo soy uno de esos.
Yo soy uno de esos, no me aguanto el olor del incienso, entonces Exacto. es cierto, debe ser una cosa que apenas estimule suavemente los órganos de los sentidos para que de esa manera podamos entrar en un proceso adecuado y en un ambiente propicio para esa relajación profunda. Correcto. No sé por qué, pero tu imagen a veces se me congela un poquito. Ay, Dios mío. Ama. Si Bueno, no ha sigamos. pasado nada todavía. Yo no veo nada, yo no sé qué está pasando allá, pero aquí está todo bien. Bueno, La otra cosa que yo tengo también cuidado es la luz. Para hacer una terapia de estas, yo necesito algo de luz, pero muy bajita. Yo no necesito una luz como la que tengo en este momento en mi cara. eso. No, yo necesito una luz Tenue. indirecta, tenue, Correcto. que me deje ver sí las facciones de las personas, porque uno capta mucho cuando la persona empieza a llegarle cualquier emoción, porque le cambia la expresión Perfecto. de las facciones de la cara alguna cosa que me va a ayudar. Entonces, Perfecto. hay una lucecita tenue y obviamente un papelito y un lápiz que estoy apuntando permanentemente todo lo que está sucediendo. Perfecto. Miren También, pues entonces cómo ahí vamos tratando de minimizar esos estados excitados de los órganos de los sentidos. Con la luz tenue vamos insinuando que esa energía eléctrica de los ojos disminuya. Con la música vamos estimulando la energía de reserva o reticular, como se le conoce también, y obviamente con el olfato que se contacta con el gusto, estamos tratando de encontrar esa energía magnética que habita en nosotros. Tenemos tres tipos de energías: eléctrica, magnética y reticular, que a través de esto que nos está diciendo Luis Carlos, vamos disponiendo de una manera adecuada para que entremos en un estado de equilibrio. Perfecto, vamos muy bien hasta ahí. nos falta la última, que es la Eso sensorial. Y es es. que nosotros debemos procurar que el ambiente en el cual se esté haciendo sea una temperatura agradable. ¿Qué es Ok, agradable? Que no sea ni muy fría ni muy caliente. perfecto. Entonces, hombre, si estamos en un clima caliente o en nuestra ciudad de Medellín a veces hay unos calores muy fuertes, pues yo tengo un aire acondicionado, lo gradúo en una tal manera que no esté muy frío ni que vaya a estar caliente, y mantengo también una sábana para ponerle encima a la persona cuando ella me dice, no, yo me siento más tranquila, y lo puede asociar al hecho de cuando uno se acuesta, uno se pone una cobijita, uno se pone algo y se relajan más fácil. Ok, Entonces la tengo apropiada, inclusive si me la piden. Si no me la piden, no la pongo. muy, No la muy bien. pongo. Pero Per sí es bueno tener a mano una sabanita por si la persona lo pide. ok, perfecto. Vamos hasta ahí. Hemos hecho un estilo apenas de relajación. Existen muchas técnicas de relajación para tratar de llevar a los pacientes o a los consultantes a este estado, pero una vez se ha logrado esto, que normalmente se hace más o menos en cuánto tiempo, Luis Carlos. Mira, entonces no, pero esta es la común. Pero quería explicarte que yo ya en este momento siempre estoy iniciando con una relajación relámpago, que en algunos va a ser muy rápido, es cuestión de un segundo, en otros un poquitico más, 1 minuto, 2 minutos, pero siempre reafianzo con esta anatómica para que la persona se entre mucho más profunda, mucho más profundo. Y es algo que tú en una reunión ya me lo explicaste. Y es que yo tomo la cabeza de la persona, la cojo desde atrás y desde adelante y la empiezo a mover, y cuando está bien bajita, yo le doy un golpe cuidando de no ir a hacerle un daño a la persona, y un movimiento rápido hacia arriba hace que la persona entre en hipnosis ahí mismo. Muy Exacto. fácilmente, muy fácilmente. Recordemos un poquito esa explicación, y es que cuando se hace esa sacudida se está tocando precisamente esa corteza prefrontal y la zona occipital, y estamos jugando entre el pasado y el presente y futuro que representa esa corteza prefrontal. Así que cuando hacemos un sacudón es como renunciar al pasado, desconectarnos del futuro y centrarnos en el presente. Bien, Correcto. muy Y bien. algo debe pasar entre los dos cerebros, que se separen, o yo no sé qué está pasando, pero eso es muy común que las personas entren en cuestión de un segundo, inmediatamente caen. Pero vuelvo a repetir, refuerzo con la anatómica, Ok, porque perfecto.
porque eso le va a dar tranquilidad a la Muy persona. bien. Esto es para que se vea que entra muy fácilmente y yo poder entrar mucho más fácilmente a ayudarle a que él se va aflojando más y más y más. Y en la medida en que voy hablando con él, le voy repitiendo, no te vas a dormir, no te vas a dormir. Es muy importante que la persona sepa que cuando está en estado de hipnosis no se va a dormir, porque si se duerme, entra en la etapa de la inconsciencia del ser humano. Entonces ya Ok. pierde el contacto con la persona. Yo necesito estar en contacto con ella. Entonces debe quedarse en ese punto donde no se haya dormido completamente. Perfecto, perfecto. Y esto también resulta fundamental porque el solo hecho de que el paciente sienta que no va a perder el control de sí mismo, porque no se va a dormir, no va a quedar bajo las órdenes de ese hipnoterapeuta, sino que va a estar, digamos, acorde a esas sugerencias, ese proceso que se va a empezar a registrar a partir de entonces. ¿Qué pasa en ese instante entonces, Luis Carlos, cuando ya el paciente ha logrado llegar a un estado de relajación profundo, tranquilo, sereno? ¿Y qué ocurre a partir de ese momento, cuando ya conocíamos una historia, cuando hubo un motivo de consulta generalmente? Y ojo, porque aquí hago un énfasis muy importante. A veces resulta que bajo la hipnosis se revelan muchas cosas más que no eran el motivo de consulta, sino que había otra cosa más profunda que estaba tratando de expresarse y el organismo simplemente trata de manifestarlo a través de un síntoma o un signo o una historia específica que no necesariamente es el origen o la fuente. Entonces, mira, lo que acabas de decir es más cierto. Eso me ocurre todos los días. La persona primero me dice y yo ya sé qué es lo que él quisiera llegar a sanar. Entonces ya cuando está en estado de relajación profunda, no está dormido, pero profundo, yo hago un ejercicio que me sirve mucho. Y es decirle a la persona que ponga a trabajar su mente. Ok, La mente, recordemos que se expresa a través de la imaginación o del pensamiento. La imaginación es un pensamiento con imágenes. eso. Entonces le pido que se imagine que él puede mirar su cuerpo por dentro y que vaya a mirar sus dos piernas por dentro y me diga qué color ven sus piernas. Y después qué color ven la cadera y la pelvis. Y después en el abdomen, y después en el pecho, y después en los brazos, y así sucesivamente, la nuca y la garganta y la cabeza. Entonces van apareciendo colorcitos. Entonces me pueden decir blanco, azul, verde, y me va a interesar mucho cuando me dice, veo el abdomen muy negro, o veo el abdomen azul oscuro, o lo veo muy blanco. Entonces yo ya sé que cuando el color que desde la mente le están transmitiendo, que es oscuro, algo pasó en esa parte de su cuerpo que tiene sus representaciones y ahí sí vale la pena todo lo que tú sabes. Bien. Cuando la oscuridad está en las piernas es porque hay un problema de no saber actuar, de no saber qué paso dar en la vida. ¿Para dónde ir? No para, ¿yo qué voy a hacer ahora? Me quedé sin puesto, me quedé sin tal cosa. Algo ocurrió con eso. Se murió mi papá y ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Y yo qué voy a hacer? Si está en la parte pélvica, tiene que ver algo o con la parte sexual que del manejo suyo de la primera persona o con el parto. ¿Cómo fue el parto en el cual nació la persona? ¿Qué ocurrió? ¿Cuánto miedo? ¿Cuánto temor? ¿Cuánta angustia? ¿Cuánta inseguridad hubo en ese momento del parto? Luego nos vamos al abdomen y en el abdomen están las emociones que están muy ligadas al sentimiento que está en el pecho. Entonces puede haber que las dos sean la misma oscuridad o la misma tonalidad. O puede ser, sí, que haya un sentimiento sin haber mucha emoción, pero hay un sentimiento de rabia. Eso va a estar un colorido oscuro en el pecho. O en el abdomen es una emoción que tuvo negativa. Si es en los brazos, fue porque no fue capaz de actuar en la vida. Tenía que hacer algo y no fui capaz de hacerlo. O sea, yo sabía lo que tenía que hacer, pero no fui capaz de hacerlo. El Ok. otro, el de los pies, era que no sabía qué hacer. Aquí sabía qué hacer, pero no fui capaz de hacerlo en mis manos. Obviamente también van vinculado al hecho de que eventualmente en las piernas fue una pela bien fuerte del papá o de la mamá o de la tía o del abuelo
o de alguien, algo que le afectó esa parte del cuerpo. Hoy lo mismo en las manos, también se incluye ese tipo de situaciones. Pero no hago ninguna suposición, simplemente dime el color. Y es la misma persona a la cual yo le digo, ¿cuál es la parte más oscura de tu cuerpo? Según tu criterio. Y lo pongo a mirar inclusive en la cabeza, me gusta mucho separarlo y esto lo podrías explicar tú. ¿Cuál es la oscuridad que hay en el cerebelo? ¿Cuál es la que hay en el cerebro central? En el cerebro frontal, en el cerebro derecho, en el cerebro izquierdo o en la parte superior. Y cada uno trae una emoción diferente. Sin duda, eso es lo que se conoce como el símbolo humano y el ¿Sí? símbolo humano nos está hablando de muchas cosas. A mí me gusta mucho esto que está mencionando Luis Carlos, porque también tiene que ver mucho con los chakras o centros de energía. Por ejemplo, esas piernas tienen que ver mucho con el chakra raíz y el para dónde voy o de qué manera me voy a desplazar, cómo me voy a mover frente a este suceso. Pero si toca la pelvis, segundo centro, tiene que ver o con esa pareja o con su sexualidad o con los hijos o con aquello que no se ha logrado concretar. El tercero, el del plexo solar, tendría que ver con los apegos, con lo que no he podido soltar, con lo que me da dificultad dejar atrás, porque ahí está el diafragma que ya nos va a conectar con el presente, que es el centro cuarto, el del corazón, y que nos está diciendo a través de ese cuarto centro, ojo, porque esto que estoy sintiendo tiene que ver con el momento presente. El corazón es el presente. El quinto tiene que ver con la expresividad y con la manifestación, y a veces son los gritos que se ahogaron, con las cosas que no se dijeron y que quedaron ahí ancladas, entonces ya uno sabe qué te faltó por expresar, qué tenías allí guardado que no te atrevías a manifestar. El sexto integra toda la información y tiene que ver precisamente con la comunicación entre los dos hemisferios cerebrales, y el séptimo a veces los conflictos con lo espiritual. Y aquí hay una cosa que me parece muy significativa de lo que estabas diciendo, y es que, por supuesto, aquí se repite la ley del 3 por todas partes. Mira, si tiene que ver con los miembros superiores, por decir algo, entonces la parte del brazo tiene que ver con el pasado, el antebrazo con el presente y las manos con el futuro, preocupaciones con el futuro. Pero a su vez podemos descomponer inclusive las manos. Hay una falange proximal, hay una falange media y hay una falange distal. La falange proximal tiene que ver con el pasado, esta falange media tiene que ver con el presente y esta con el futuro. Y así podríamos descomponerlo. A nivel de la cabeza, entonces ocurre una cosa fundamental. Ese cerebelo, el que estabas mencionando, tiene que ver con el cerebro más arcaico, con el cerebro reptil, con el cerebro, digamos, que tuvo que ver más con los instintos y con el tono y la postura frente a la vida. El cerebro mamífero tiene que ver más con las emociones y es el presente y es lo que equivaldría a lo que decíamos ahorita del corazón, y por eso desde ahí se gestionan las emociones. Y ya el cerebro frontal tiene que ver muchísimo, muchísimo con esa parte de proyección al futuro. Esto me parece lindísimo, Luis Carlos. De verdad que va a justificar que hagamos un super curso con esto y vayamos desmenuzando cada cosita, Claro. casi que sea un curso sin tiempos. ¿Ah? Hagámoslo sin tiempo. Lo importante y lo que a mí más me gusta de todo esto, hombre, Alejandro, es que como esto, yo le quiero recordar a todos, esto me fue dictado a mí por una canalización, pero a mí no me dieron ninguna explicación científica, sino simplemente emocional. Entonces, si a la persona dice que ve oscuro en la nuca y la garganta, yo simplemente le digo, vete a buscar el origen de por qué tu garganta está oscura. Y sin saber que eso tiene que ver con la expresión oral, la persona va y dice, no, es que estoy en la escuela y me están regañando porque estoy hablando, Mira qué o mi papá me dio una pela, tenía que ver algo con eso. Y ahí es donde hemos venido descubriendo nosotros, sin haber estudiado, que tiene que ver con esas partes. Y sí, efectivamente, eso es, y eso lo hace el mismo cerebro de la persona, del mismo paciente. Entonces, yo lo quiero enfatizar es porque es muy interesante que lo sepamos científicamente, pero que sepamos que en el campo del ser humano, el ser humano ya lo sabe. Qué bien, qué bien.
Para mí Entonces, es el que dice ya, la ya última viene con palabra. ya viene con una información que simplemente está tratando de Correcto, descifrar. correcto. Qué, qué bonito eso. Y es la información para mí más valiosa, porque yo puedo saber entonces sí que una cosa oscura en la garganta tiene que ver algo con la expresión, es el órgano de la expresión. Ok. Pero puede ser que él me diga, no, es que me están agarrando de aquí. Bueno, ¿y qué pasa, Luis Carlos? ¿O cómo interpretas tú el hecho de que, por ejemplo, en la garganta vea al contrario un tono claro, un azul, por ejemplo, un tono claro, un azul, digamos que pastel, o un tono blanco en el plexo solar? ¿Qué significa? ¿Cómo interpretas eso? Cuando el color es claro, normalmente, entonces la persona, yo le digo, mira qué representa para ti. A mí me interesa mucho es la opinión de la misma persona. Ok, ¿Qué representa el corazón o el pecho que está claro? Y me dice, ay, es que yo siento mucho amor por papá y por mamá. Y empiezan a hablarme de las escenas bonitas, de lo que ya han vivido, de lo que se expresa a través de el pecho, que son los sentimientos. ok, Y no hay mucho que sanar en ese momento. bien, Entonces, como no hay que sanar, no me detengo mucho en esos espacios. Es bueno, como un médico que va a hacerle una cirugía y se detiene ese en el problema donde hay que corregir algo. El otro un poco le pone atención. Aquí es lo mismo. Entonces, cuando es blanco, poca atención le pongo ok, porque sé que no, a no ser que, y esa pregunta es muy importante, que él me diga, es que es un blanco y es muy brillante y él se quiere expresar. Dile que se exprese, dile que hable. Y entonces aparecen lo que hemos llamado los dones. eso, Y aparece entonces que hay un ser de luz que quiere hablar a través de esa persona, que se quiere expresar. Y ahí es donde viene esas cantidad de personas que van apareciendo hoy en día que antes lo ocultábamos. No es que ahora lo tengamos y antes no. Ya lo estamos dejando salir a flote. Y excelente. vienen con dones. El don de poder expresarse, el don de poder dejar entrar una energía de luz y que hable, el don de la sanación. Hay muchísimos dones. Y aquí también vale la pena y hago una invitación abierta el próximo lunes, y me encantaría que estuvieras, Alejandro, hacemos una reunión con entrada gratuita para aquellas personas que sientan que tienen algún don y no lo han sabido manejar. Qué Y bien, allí les vamos a enseñar, porque somos una cantidad de personas, el uno ve las personas que ya trascendieron, el otro canaliza, el otro tiene la premonición, y vamos a explicar los diferentes dones que existen y para que los niños, sobre todo los que están empezando, y los padres no frenen esos dones, porque eso es muy bonito para la humanidad, eso es muy bonito. Eso va a ser el próximo lunes a Hoy las... a las 6:30 de la tarde. Perfecto, muy bien. Y Esto, empezamos. miren, miren que aquí nos van a protestar los que están por fuera de Medellín, pero bueno, son oportunidades preciosas que a veces los locales tenemos que aprovechar. Mira, hay algo que me llama la atención allí, Luis Carlos, y es que supongamos que encontramos un determinado color. Nosotros en los chakras hablamos de que hay un color propicio para cada centro, así, para el primero el rojo, para el segundo el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el índigo y el violeta. Si nosotros encontramos esos colores en esos centros, yo interpretaría que ese centro está en equilibrio Equilibrado, y correcto. que no hay que tocarlo mucho porque yo creo que lo que está muy bien no se toca demasiado. De acuerdo. Pero es factible que en un momento determinado, como tú bien lo decías, alguien empiece a expresar, no, es que esta persona quiere decir algo, es que mi yo quiere decir algo, es que, y a lo mejor en ese momento el color empieza a modificarse, que he visto que ocurre en muchas de tus sesiones. Ahora, ¿de qué color lo ves? Y lo veo de este otro color, y lo veo de este otro. ¿Qué significa esa evolución en los colores? Ok. Entonces, cuando me dicen un color y yo veo que es parecido al color del chakra, la pregunta típica mía es, ¿cómo te sientes tú con ese color? ¿Te produce paz, te produce calma o te disturba? ¿Te está produciendo algo que no te deja estar tranquilo? Si me dice que le produce paz o tranquilidad, listo, es el color del chakra y no tengo nada más que hacer. Pero si me dice, no, me disturba y es que me duele o es que se mueve,
Sí, el hecho de que me diga que se mueve, aunque no se mueve, es la sensación que siente la persona. Sí. Ya sé que hay algo que buscar. Entonces voy a concentrarme en ese colorcito y le digo en qué punto está. Y es muy común porque es que me dice, no, es que está, ya sabemos dónde están los chakras. Ok. Están muy ubicados. Pero, por ejemplo, una que tuve hoy me decía, el color mío está aquí. Y, ay, sí, sí, qué rico. Ve, y es como un moradito muy bonito. Ah, sí, que está haciendo un coloradito, una cosita moradita por aquí. Y apareció ser una posesión. Entonces, Mm, la ayudamos a salir. Entonces, no hay una regla general que uno diga, si hace esto, haga lo otro. bien. No, tiene que haber una intuición también de parte nuestra en donde diga, hombre, lo que lo está perturbando a la persona, hay que ir a investigar. Entonces, Ok. este moradito le producía dolor Ujú, y a mí un chakra ujú. no me tiene que producir dolor. Entonces Claro, fuimos claro. a averiguar por qué y dele, hasta que logramos encontrar, era una energita y la ayudamos a salir y todo perfecto y salió normal. Bien. De eso hablaremos luego, este asunto de las posesiones o los Correcto. pispiretos, como les dice un amigo mío, Sí, por no mencionar calixtos propios, pero por bueno, no bien. decir ningún calisto. Bien, supongamos, Luis Carlos, que tú encontraste en alguien ese color oscuro a nivel del segundo centro, del plexo pélvico, ¿sí? Ok. ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Cómo vas llevando tú al paciente para que empiece él mismo a aclarar esa zona de oscuridad o esa vivencia que representa oscuridad? ¿Cómo vas haciendo esa sugerencia? Te pongo un ejemplo. Yo le puedo decir a alguien en público, cierto que te gusta mucho el helado de vainilla y que te fascina, entonces casi que lo estoy induciendo a que me diga, sí, claro, me gusta, ¿no? Claro. Pero, ¿qué hacer para respetar el hecho de que él sea el que vaya de verdad interpretando lo que va surgiendo y no que el que está interviniendo en el proceso casi que imponga una información que puede no ser necesariamente correcta? Eso es muy importante para no manipular la persona, Eso. porque uno puede llegar a manipular. Entonces, la frase que yo digo, que puede ser similar, pero de todas maneras es, vete a buscar el origen de esa oscuridad o de esa perturbación que sientes en la parte pélvica o en la parte abdominal o donde me la digo. Busca tú el origen. Y aquí hay una parte que es muy importante, Alejo, que fue para mí la clave de toda esta enseñanza. Esto es supremamente simple, Mm. muy simple. Y de pronto vale la pena repetir, yo creo que ya en alguna vez te lo conté, pero para los que apenas nos están viendo, la primera vez que yo empecé con esto y empecé a recibir las primeras enseñanzas fue por allá en los años 78, 80, y había una persona que tenía una enfermedad en el cerebro y la tenían que operar. Y un médico, el doctor Ospina, que era de la clínica Roma, yo lo conocía, me dijo, hombre, la voy a operar, pero necesito que se tome estas pastillas. Esa niña era la secretaria, la que nos manejaba contabilidad a nosotros. Entonces le dieron las pastillas y cada que se tomaba la pastilla, a ella le daban convulsiones. Mm. Entonces el doctor Ospina me dijo, Barboto, esto no da convulsiones. Entonces, con tu brujería vas a averiguar por qué está pasando esta vaina. Esto no tiene Me razón de ser. encanta eso. Entonces, te digo yo que sí, porque esa fue la primera vez. Entonces, bueno, voy a ver, yo con lo que ya sé de hipnosis, voy a averiguar qué fue lo que le pasó. Y apenas entro en hipnosis y se me viene una energía de luz muy bonita. Y me dice, te voy a enseñar cómo hacer una hipnosis sanadora. Qué Y yo por bien. eso la llamo sanadora, porque en la hipnosis sanadora, ¿qué puede haber? Puede haber una restitución, como lo dijiste ahora. Vamos a restituir información. O puede haber una reconexión, reconectamos información. Puede haber una resignificación, llamémoslo como quiera, pero lo que estamos haciendo es ayudando a sanar. Ok, Pero le podemos poner muchos, todos, cualquiera de esos nombres es exactamente lo mismo. ok. Él volverá a, también se le puede decir, voy a resetear el cerebro. Ujú.
también igual. Voy a cambiar la información que tengo en el disco duro, lo que hay aquí guardado. Eso no significa ni mucho menos que resetear el cerebro, o sea, que esa persona pierda las habilidades que ya No, tenía o los conocimientos que ya tenía. Hagamos esa aclaración, porque habrá correcto. gente temerosa que diga, no, me van a resetear, me van a borrar todo lo que yo he construido, ¿no? No, porque cuando yo reseteo mi computador, yo lo reseteo por ahí cada 6 meses y yo no borro la información. Hay que saber hacer la reset, cómo resetearlo sin borrar toda la información. Es borrar la información negativa y borro aquel programa que me está causando el virus, no Volvamos a más. ese Entonces, paciente. entonces el paciente llega y me dice el doctor Ospina, averiguame que eso tiene que ver por otro lado. Esto, médicamente hablando, no es factible que ese medicamento produzca convulsiones. Entonces, muy bien, yo me entré esta niña en hipnosis y cuando está en hipnosis se me presenta una energía muy bonita. Y esa energía ya se me había presentado, era la que me dijo desde el principio, yo soy lo que ustedes llaman el ángel de la guarda de Alba Cecilia y voy a enseñarte ahora no solamente todas las bases que ya me dio para poder hacer una hipnosis, una sanación correcta, sino que te voy a enseñar cómo hacer la sanación. Entonces, él me dijo, en este caso te voy a pedir que tú le vayas a preguntar a ella la última vez que se tomó la pastilla, cuál era su sentimiento, cuál era el sentimiento que tenía. Y se me fue. Entonces, bueno, entonces yo tuve que tomar en ese momento, bueno, Alba Cecilia, te vas a ir al último momento en el cual te tomaste la pastilla. ¿Qué sentimiento tienes? Y me dice, tengo rabia. Me tomé la pastilla y no sé por qué, pero internamente tengo rabia y tengo miedo y tengo angustia. Esas eran como las que más mencionaba. Y tengo tristeza. Y pues vuelve y se me presenta esa energía. Bien, ya encontraste cuál es el sentimiento negativo que existe en la persona. Ahora te voy a pedir que le digas que se vaya a buscar el origen, o sea, la primera vez que tú tuviste ese sentimiento negativo. Y pues vuelve y se va la energía y me deja con Alba Cecilia. Entonces yo le digo a Alba Cecilia, vete a buscar el origen de ese sentimiento de rabia, de miedo, de temor, lo que me había dicho, vete a buscarlo. Y ya me quedé callado la boca. Y ella empieza a contarme, tengo 9 años, estoy en mi casa, acaba de llegar mi papá, son como las 6 de la tarde. Mi papá llegó borracho y está muy bravo y está diciendo que la medicina mató a la mamá, que la mamá se acabó de morir y que fueron los medicamentos que le dieron a ella las que mataron a mi mamá. Y mi papá está muy bravo. Y yo le digo, ¿y qué sientes en ese momento? El mismo sentimiento que sentía allá, miedo, temor, angustia, rabia, todo ese montón de cosas por lo que estaba sucediendo. Entonces vuelve y se presenta el maestro. Yo lo llamo el maestro porque me enseñó. Y si quieres, ahora hablamos por qué le llamamos el maestro. Entonces me dice, bueno, ya encontraste el origen. Ahora haz lo que dijimos ahora, haz la rectificación, la reconexión, la restitución, la resignificación y dile que ese hecho que ella está viviendo con emoción negativa, ella lo puede vivir con emoción llena de amor, de paz, de tranquilidad. Entonces, ¿cuál es lo contrario? Entonces me pone así, me quiero contrario. Entonces, el papá tiene miedo de la muerte de la mamá. Entonces dile, papá, la mamá no murió, simplemente trascendió, dejó su cuerpo, pero ella sigue viva. Y no fue la medicina, no fueron los medicamentos, fue que le correspondía trascender. Y empiezo a darle todos los mensajes que él me va orientando. Ya me lo había empezado a decir porque nos dio primero una cátedra de un año completo de todo eso, lo que son los sentimientos positivos. Entonces yo le daba el sentimiento contrario al negativo que ella me estaba diciendo, Qué bien. que se llenara de paz, de armonía, que no sintiera que la abuelita se está separando, que sigue unida espiritualmente y que no juzgue al papá, que perdone al papá, que porque en ese momento se tomó unos tragos y está borracho, pero por la angustia y por el miedo, y entonces le voy dando todos esos momentos, todos esos mensajes llenos de amor, hasta que le pregunte, y ahora vuelve a decirme cómo te sientes. No, ya estoy más tranquila. Y vuelve y se presenta el maestro. Y me Qué dice, bien. muy bien,
Ya hiciste un buen trabajo. Ahora vas a llevarla hasta que lo ve viva casi que con alegría. No te voy a pedir que si lo hagas con alegría, sino sin perturbación. Y arregla esa palabrita que me la ponen muy frecuentemente. No te vas a perturbar. Entonces vuelvo a llevarla a darle mensajes en donde ella vea hablando con papá que él está tranquilo, que ella lo acompaña, que la mamá también nos sigue acompañando espiritualmente, que debemos aprender a amar no el cuerpo físico del ser querido, sino el ánima o el espíritu o la esencia, según la creencia de cada uno, que habitaba dentro de ese cuerpo, que ese es el que sigue completamente unido. Entonces, no amo tanto el cuerpo físico, sino la esencia que es el conductor del cuerpo físico. Qué Es bien, ya llevándola al argot popular, no amo mi carro, amo el vehículo, amo el conductor de mi carro. Entonces, mi bien. carro soy yo el conductor de mi carro es mi alma, es mi esencia. Entonces, en los seres queridos, yo amo a mi esposa y amo su cuerpo físico porque en este momento está con cuerpo físico, pero verdaderamente lo que amo es el alma o la esencia de la persona. Y ya me dice, ahora sí, mírala y dile que cómo se siente. Y me dice, no, ya estoy tranquila, no, ya no me perturba que mi papá esté diciendo esas cosas de mi mamá y él va a pasar ese proceso y se va a sentir muy bien. Ok, entonces ahora vuélvela a llevar al momento en el cual se toma las pastillas y pregúntale cómo se siente. Entonces la llevo al momento de las pastillas y le pregunto cómo se siente. Ya estoy bien, ya estoy tranquila, ya no me perturbó. Se acabaron las convulsiones. Voy a tratar de traducir eso en un lenguaje un poquito médico aquí, pero sencillo. A ver, cuando estos sucesos ocurren a cualquier edad, porque pueden quedar grabados incluso desde el vientre, o a lo mejor desde mucho tiempo atrás cuando ocupábamos otros espacios, después hablaremos de eso. Pero eso queda grabado como una especie de escena que en Dianética se conoce como el engrama. El engrama es una partecita de la escena de la película que impactó positiva o negativamente a un ser y entonces ese ser la graba en su interior y la deja allí almacenada en una especie de archivo muy especial que aparentemente queda resuelto, pero que no necesariamente fue gestionado emocionalmente. Y eso significa que en cualquier momento de la existencia, más adelante, se puede repetir una escena similar a la vivida en aquella época e inmediatamente la fisiología, el comportamiento de nuestro cuerpo se activa como si estuviéramos en aquella época y por eso empieza a generar un comportamiento como el que en un principio se había desencadenado. El papel del terapeuta o de quien está llevando en el proceso de hipnosis a ese consultante consiste precisamente en empoderarlo de tal forma que él se haga consciente de que es el guionista de su propia película y que como es el guionista, está viendo en esa especie de pantalla del subconsciente esa información, tiene la capacidad de cambiar esas escenas, porque también es el realizador y productor, y de cambiar esas escenas conscientemente por algo que no represente ni una amenaza, ni un sufrimiento, ni un dolor, ni una angustia, sino que va a transmutar. Ahí se hace esa especie de alquimia, porque eso implica, y lo has repetido muchas veces, Luis Carlos, tocar el corazón de nuestros consultantes, porque es allí donde habitan los órdenes del amor. Yo creo que mejor título no le pudieron haber colocado a ustedes a su institución El amor es hoy, porque realmente ese es el presente y esa es esa fuerza interior que nos está llevando a desarrollar el campo magnético más potente. Recordemos que en ese campo magnético se porta información. Ese es el secreto de un campo magnético, que es un portador de información, pero que esa información podemos modularla de acuerdo a las necesidades o las circunstancias que estén ocurriendo. En este caso no la modulamos nosotros, sino que llevamos a ese consultante a que él mismo vaya, como les digo, empoderándose y realizando ese guión que quiere para su nueva película, y es como si reeditaran, como si remasterizaran una información que había allí guardada para que ahora sí se exprese de la manera
que consideramos o que él considera adecuado. Exacto. Ahí dijiste algo que yo quiero enfatizar. Quien hace el cambio es cada persona, no es el terapeuta. No existe el terapeuta que es capaz de cambiar a una persona si la persona no quiere cambiar. Perfecto, No es factible. perfecto. Entonces, es muy importante la colaboración de la misma persona, porque no me ha pasado mucho, pero sí me ha pasado un par de veces donde yo le digo al paciente o al consultante, en este momento, en esa situación, la actitud que debes tomar es de no juzgamiento y de perdonarle. Perdónale. Recuerdo un caso que yo le decía a un señor, perdónale por favor a tu hermano que cogió tu carro y te lo chocó, pero él no lo hizo de gusto, fue una cosa inconsciente. No lo juzgues, perdónalo. Y en medio del proceso de la hipnosis me decía, yo no le perdono a esa palabra no la puedo decir, pero sí me hablaba en términos duros y fuertes y me dijo, no quiero, y no lo quiso hacer. Qué bien. Y me correspondió parar y esperar 1 o 2 meses. Él fue y se leyó el libro, que entre paréntesis, el que lo quiera leer, que están todas las bases de todo esto, lo pueden bajar de ahí, de elamoreshoy.co. Se baja el libro gratuitamente que se llama El Amor es Hoy. El Amor es Hoy. Así se llama el libro. Y Perfecto. me tocó esperar un par de meses cuando volvió el Señor y ya me dijo, no, ya estoy dispuesto a perdonar. Entonces ya Qué sí, bonito. ya sí Qué salió. bonito. Volvamos a una cosa aquí, Luis Carlos, que me parece muy importante. Supongamos que hay un paciente que está tratando de definir y de hacer esa búsqueda que le estamos sugiriendo para ver qué significa ese color oscuro en determinada zona del cuerpo, pero hay circunstancias en que posiblemente eso represente un dolor muy, muy significativo o algo que genera una fricción muy intensa y que no le permite a ese ser profundizar más allá porque le genera mucha más angustia en el momento en que está en el proceso de ampliación de su conciencia. En ese momento puede ocurrir que el paciente se niegue a continuar y a lo mejor haya que hacerlo en una sesión posterior o simplemente que en ese instante esa persona que está guiando el proceso los lleve otra vez a un estado de relajación que le permita soltar esa angustia que tiene en ese momento y desviar un poco por las ramas. Vuelvo a utilizar la figura del engrama, porque cuando se desvía un poco el foco del tronco principal del conflicto, entonces se le resta tensión a ese momento tan especial. Alejandro, el sistema que yo utilizo no es que ni lo despierte ni nada, sino que como yo ya le hice mirar todo el cuerpo y en alguna parte, en la oscuridad que hay en el abdomen, no es capaz de dejar fluir, entonces me voy para otra parte, me voy para lo otro que ve en el cuello, o me voy simplemente a decirle, vamos a recordar tu vida, vamos a ir a recordar y si la persona tiene, por ejemplo, 30 años, le digo, imagínate que tú ya tienes 20 años. Ve a recordar cómo vivías, dónde estabas, en dónde estabas. Después a los 15, después a los 10, después a los 5. Y los llevo a recordar la vida propiamente. Okay. Ya sin que se ocupen del color o de lo que están viviendo. Y cómo vives, cómo estás tú a los 5 años. Recuerda la casa, recuerda el alcoba, recuerda la ubicación de otras alcobas, de la cocina, del comedor, y lo llevo a que se mete en la película. Y apenas se va Bien. metiendo en la película, empiezo ya así a preguntarle, ¿cómo te sientes a tus 5 años? No, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, yo estoy sereno. Ok, entonces vete un poquito más atrás, ¿y cómo te sientes a los 3 años? O me muevo hacia arriba, dependiendo de lo que yo hubiera visto. Me gusta mucho irme hacia atrás y con lo que tú decías ahora, hay que ratificarlo. Irme hacia atrás es irme a que se vea inclusive dentro del vientre de mamá. Y es espectacular las cosas Qué que se bien. ven. Qué bien. Entonces, voy a decirle, cómo te imaginas, inclusive en el ego, cómo te ves, no. Le digo que es que nos estamos jugando es con la mente, con la imaginación. Y lo que está imaginándose el cerebro para el cerebro es real. Okay. Eso lo va a tener como real. Entonces le pregunto, ¿estás en el vientre de tu madre y cómo te imaginas? ¿Estás en paz?
esto es muy importante, Alejo. Nunca decirle un solo concepto. Entonces, por ejemplo, decir, estás en el abdomen y mira si estás en paz, tranquilo, sereno, o tienes miedo, o tienes temor, o tienes angustia, o tienes rabia. Y le doy un abanico de oportunidades para que sea él el que seleccione. Entonces me puede decir, no, estoy en paz. O me puede decir, no, tengo miedo, tengo angustia, no, me siento como solo. Entonces le digo yo, por ejemplo, si estando en el vientre, le digo, tú tienes la capacidad de que tu alma, tu esencia, se retire del cuerpo de tu mamá, tu cuerpo se quede en el vientre de mamá y tú por fuera vas a mirar de dónde viene ese miedo, quién lo tiene. Qué bien. E inmediatamente aparece, lo tiene mi mamá, lo tiene mi papá. Es que mi mamá tiene miedo de que yo nazca porque no tienen plata. Y viene otro problema que hay que ayudarle a arreglarle y eso vienen las cosas más hermosas. Esto es como un crucigrama que Sí, se va eso, uniendo todo, la eso cosa es más hermosa. fascinante. A mí me encanta todo esto que estás diciendo, Luis Carlos, porque estás haciendo un recorrido por una cantidad de disciplinas que vemos ahora. Fíjense cómo aquí Luis Carlos está haciendo casi una constelación, es decir, Totalmente. esto que queda inscrito en generaciones y que alguien está llamado a romper ese eslabón en un momento determinado para que la vida fluya de manera tranquila, espontánea y serena. Pero también nos está haciendo un recorrido por esa capacidad de, a través de programación neurolingüística, de sugestiones, de rapport, como se le conoce también, haya un momento específico para sugerir una información y para que ese cuerpo entonces empiece a identificar algo. Pero también me parece fundamental que estás mencionando que es como si quitaras una capa de la cebolla y muchas veces después de quitar esa capa surge una nueva capa que a lo mejor hay que explorar aún más profundamente porque puede ser el verdadero origen del motivo de aparente consulta de ese ser que llega. Les recuerdo, por cierto, antes de que intervenga Luis Carlos, porque hay gente que fue llegando posteriormente, que esta información va a quedar en YouTube, va a quedar disponible para ustedes, porque gracias a la generosidad de Luis Carlos estamos pudiendo contarles esta estrategia tan fundamental y maravillosa que resulta ser la hipnosis en muchos campos. Entonces quiero enfatizar en lo que acabaste de decir, porque vamos viendo cómo todas las ciencias que han venido apareciendo últimamente son muy bellas y estamos muy unidas todas la una de la otra. Así es. Porque dijiste que esto se hace una constelación. En realidad es una constelación. En realidad lo que yo hago es que en vez de sacar terceras personas, voy a sacar a la mente del ser la figura real de su papá, Eso. la figura real de su mamá, de sus hermanos, de todo lo que él vivió. Y me interesa mucho, no tanto el sentimiento de mamá o de papá o de hermanos o de tíos o de abuelos, sino el del mismo ser que está allí para ayudarle a cambiar. Esto es muy parecido a la constelación familiar, que es hermoso también esa técnica. Qué bien, qué bien. Fíjense cómo hasta aquí nada, absolutamente nada es forzado. Nada. Todo va siendo llevado con una sutileza y con una, yo diría que hasta elegancia. Yo creo que es una exquisitez maravillosa la que se va manejando en ese proceso de contacto con el consultante para que él mismo vaya dándose permiso de esculcar en ese mundo del subconsciente donde habitan muchas de las emociones no resueltas y a través de apenas unas sugerencias, esa persona va entrando en un proceso de autorreconocerse. De hecho, vale la pena mencionar aquí que muchas de las enfermedades autoinmunes tienen que ver con sentimientos de culpa, de no identificación del rol que jugamos en un momento determinado y por eso nos autoatacamos y por eso ahí la hipnosis tiene un efecto poderosísimo. Luis Carlos, no sé si recuerdes algún caso especial en este Mira, momento de te voy a pacientes. contar, me hiciste acordar de uno de un amigo que acabamos de mencionar que se llama Calixto, pero es que son muy comunes esos casos, pero voy a contar el ejemplo de Calixto. Y se puede hacer exactamente lo mismo con cualquier reacción alérgica. Una persona alérgica a los caballos no podía ni siquiera tocar un caballo, porque inmediatamente venía la urticaria y venía, entonces ella no se arrimaba a un caballo. El papá era caballista, en la finca todo lleno de caballos, pero ella no se arrimaba a los caballos.
Entonces, al buscar el origen, ella encuentra que siendo muy niña, el papá le dijo, bueno, este es tu caballo y tú lo vas a hacer responsable y tú lo vas a cuidar, etcétera, etcétera. Se lo asignó a ella. Ujú. Bueno, y ese caballo, de Juanito, ahora lo tienes que llevar a tal establo y cuidarlo. Y a ella se le olvidó llevarlo al establo. Y resulta que el caballo se fue para otra parte y el caballito se enfermó, creo que fue que se quebró una pierna y los tuvieron que sacrificar. Entonces el papá le decía, mira, tú fuiste la culpable de que ese caballo se hubiera muerto. Claro, Entonces, ¿qué le quedó en el inconsciente a esa persona? Yo claro, mato los caballos. claro, claro. Entonces me separo de los caballos y viene la reacción alérgica inmediatamente. Pero es por un sentimiento que tenía de culpabilidad de que ella era la responsable de haber matado ese caballo, por no haberlo llevado al establo que el papá había dicho. Y en Y ese porque el papá se fue. proceso, entonces tú identificaste un centro específico o una zona del cuerpo donde se refería esa oscuridad frente al tema de los caballos, ¿o no? Normalmente los sentimientos están o en el abdomen o en el pecho. Es la oscuridad está en el abdomen o pecho. Ok, Sí, perfecto. siempre, Qué siempre. bien, qué bien. Luis Carlos, esto es absolutamente fascinante. Yo Esto es estoy súper fascinante. emocionado. Yo estoy aquí armando el rompecabezas y como un niño cuando encuentra una pieza que encajó por fin de las 1000 piezas y entonces empieza a darse cuenta que esto se va armando de una Y manera yo deliciosa. sí que estoy feliz de saber que esto que llevo haciéndolo tantos años, haya un científico que me explique qué es lo que está pasando en el cuerpo físico para que así yo espero que la medicina entienda que esto es una herramienta, no va a sustituir la medicina, pero es una herramienta excelente, Poderosísima, claro. poderosísima Qué y que maravilla. la podemos llegar a usar. Bueno, Entonces, yo no quiero abusar de tu tiempo y siempre yo digo que es mejor dejar ganitas que saturar. yo voy Entonces, hasta la hora que tú me digas. como sabemos ¿Ves? que este va a ser un curso, que de hecho este es el primer módulo, contémosle a los que llegaron después que ya hay un módulo introductorio en YouTube, que lo pueden buscar como Introducción a la Hipnosis con Luis Carlos Barboto, y vamos a montar este luego que se va a llamar módulo 1 del curso de hipnosis, y por supuesto vamos a seguir haciendo estas sesiones hasta que sintamos que es un momento propicio de decir, listo, hemos dado lo que queríamos ofrecer. Así es. Entonces, mi sugerencia, Luis Carlos, es, vamos avanzando en este proceso, le dejamos este material a la gente para que lo estudie, lo repase, entienda los alcances que esto puede tener y por supuesto lo logre digerir porque a veces son cosas muy novedosas para mucha gente y cosas que resultan, wow, en una circunstancia como esta es como que mi alergia resultó ser esa sensación de culpa por lo que pasó con el caballito y cómo desarrollé esta enfermedad autoinmune o cómo ese lupus eritematoso puede generar un sentimiento o puede haber sido generado por un sentimiento de culpa o cómo ese colon irritable o esa enfermedad de Crohn resultó porque yo me sentí como una M, para no decirla completa la palabrita, por una embarrada que hice. Entonces, yo creo que estas cosas ya nos van revelando ese potencial enorme y fíjense, a mí me encanta la manera como Luis Carlos lo va llevando porque no utiliza ningún lenguaje despestador ni nada de esas cosas y eso es lo bonito de un docente. Luis Carlos en su naturaleza es un docente maravilloso, yo lo puedo decir porque he estado en algunos de sus cursos además y porque hemos participado juntos en varias cosas y esto a mí ya me dice que esa capacidad docente que te dictó un maestro, esa historia nos la vas a quedar debiendo un poquito más profundamente porque ese maestro convirtió a ese alumno que fue Luis Carlos en su momento en un verdadero maestro que comparte con generosidad su conocimiento y eso para mí es invaluable, Luis Carlos. Yo quiero ratificar eso que tú dijiste, viéndolo también bajo el punto de vista de la medicina, de la famosa teoría de Hammer, que algunos la deben conocer ya. Sí. Es un médico alemán que tuvo un accidente de su hijo en Roma, se enfermó su hijo, estuvo muy mal durante 6 meses y finalmente trascendió. A raíz de eso, la esposa desarrolla cáncer en los senos
y él desarrolla cáncer en los testículos. Y él se dedica a estudiar por qué. Y tiene unas teorías muy interesantes que yo a título personal no estoy de acuerdo en las cifras de él, porque él dice el 100% de las enfermedades son de origen psicosomático, pero yo digo que un 80% mínimo son de origen psicosomático, que era lo que tú estabas diciendo ahora. Entre otras cosas, esa historia de Hammer es muy bonita, Es muy porque bonito. fíjate que a la esposa lo afecta un cáncer de seno y un cáncer de seno que tiene que ver con la descendencia, Exacto. ¿sí? Y a él el testículo que tiene que ver precisamente con eso, de la relación con los hijos y con esa parte de la creatividad en el plano físico que los dos, esa pareja, se encargaron de generar en un momento determinado y que la vida por alguna circunstancia llama a ese ser a retirarse, pero que ellos no logran gestionar de manera adecuada y van formando lo que ellos llamaron o que él llamó los focos de Hammer. Me explico brevemente en eso porque un foco de Hammer no es otra cosa que un grupo de neuronas que se empiezan a convertir en lo que se llaman las células diana. Él las describe, de hecho tiene mucho material de resonancias nucleares magnéticas cerebrales, donde muestra claramente cómo esas neuronas se forman como si fuera la diana de esa a la que uno dispara con el arco, ¿no? Para darle al punto preciso, pues, y ganar más puntos. Eso mismo ocurre con esas células diana que van generando una especie de cerebro relé, una especie de cerebro que se vuelve un poquito subversivo y dice yo no atiendo las órdenes del cerebro central o del director de orquesta, sino que yo empiezo a generar órdenes propias y ahí es cuando se equivoca el cuerpo y empieza a producir enfermedades que se traducen de la manera que ya Luis Carlos lo estaba explicando. Esto de hoy fue bellísimo, Luis Carlos, de verdad. Pero quiero complementar esa parte para que no nos quede que a todo aquel que le pase la muerte de un ser querido le va a pasar eso. No, no. Lo que pasa es que el cuerpo va a asimilar y si yo soy capaz de vivir la trascendencia de un hijo sin angustia, sin apegos y con el amor infinito que es de donde se basa todo este proceso, no voy a desarrollar ningún problema testicular, ni mi esposa va a desarrollar cáncer. Nosotros ya vivimos ese proceso, se nos murió un hijo y no nos hemos enfermado. Claro, ahí dijiste una cosa absolutamente clave. La sanación empieza con la comprensión amorosa de lo que ha ocurrido. Exacto. Cuando esa comprensión se da, ya entonces ese proceso aclara ese panorama, y es un término que se usa también en Dianética, donde ya el engrama se empieza a diluir, donde ya se empiezan digamos que a entrar en un estado de aclaramiento todos esos procesos y entonces ya sí se empiezan a gestionar las emociones. He ahí la importancia de la gestión de las emociones, porque cada uno vive su proceso de una manera diferente y la manera en que estamos interpretando eso vivido va a repercutir en cómo nuestro cuerpo nos lo recuerde. Bien. Entonces mira todo el tema que tenemos, hombre Alejandro. Hay Yo estoy mucho. súper emocionado, hombre, de verdad, Luis Carlos. Yo parezco un niño chiquito aquí gozando con estas cosas porque siempre, lo repito en muchos de mis lives, me declaro un eterno aprendiz, pero además me declaro deliciosamente ignorante. Y Así entonces, es. cuando uno es deliciosamente ignorante, cualquier conocimiento que va llegando lo hace sentir a uno con esa plenitud inmensa y definitivamente el aprendizaje tiene que tener mucho de pasión y de alegría. Esa alegría que este hombre traduce y transmite de una manera exquisita, insisto, yo creo que es la que nos lleva a que finalmente todos estos conocimientos sean integrados y por eso la invitación una vez más a que realmente hagan esos cursos con el Amor es Hoy que son fundamentales. Ahí vuelvo a fijar, recuerden, el 12, 13 y 14 de este mes, la semana entrante, van a hacer ese curso de hipnosis allí y la invitación pues a que conectemos con esto. Ya algunos de ustedes pues van a llegar con la ventaja de haber escuchado este primer Exacto. capítulo. Así que muy bienvenidos a esto y qué rico que podamos hacer. El próximo módulo se los vamos a anunciar porque siempre estamos buscando, Luis Carlos y yo, cómo están nuestras agendas y cómo podemos abrir este espaciecito sagrado para todos ustedes. Pero de nuevo hago una reconocimiento a tu generosidad y con gratitud digo, de verdad,
Qué bueno que hayas podido estar con nosotros, Luis Carlos, y qué rico que nos hayas compartido esta información tan valiosa. Muchas gracias a ti y a todos los que estuvieron aquí escuchándonos y como tú mismo lo dijiste, este tema es de nunca acabarse. Uno sigue hablando y uno seguiremos aprendiendo y todos los días aprenderemos un poco más. Qué Entonces bueno. los esperamos para que sigamos compartiendo sobre este tema. Recuerden pues que esto va a quedar en el Instagram inicialmente, pero ya luego solo en YouTube para aquellas personas que quieran profundizar un poco más y tener esto como un material valiosísimo. Esto es demasiado valioso y no me canso de agradecerte, Luis Carlos, y a todo tu equipo de trabajo. Un saludo muy especial para toda la gente del Amor es Hoy. Con mucho gusto, hombre, es con todo el alma. Nos vemos, una feliz noche y ya les estaremos anunciando el módulo 2 del curso de hipnosis con Luis Carlos Barboto. Chao, chao. Chao, chao.